¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase asincrónica del día de hoy, en el que vamos a, voy a, en realidad, plantearles lo que vamos a hacer en relación al caso, al caso Schroeder, ¿no? Que así se denomina. Caso que ustedes lo encuentran en la plataforma del Moodle, ¿no? En esta sección, que ahorita se los identifico, ¿no? En la sección del contenido final de la materia, ¿no? Ya en esa parte, porque estamos entrando a la última parte del semestre, en el material de apoyo ustedes tienen el libro 12, ¿no? Tomo 12 de las obras completas de Freud, y si ustedes ingresan acá van a encontrar el primer texto que aparece en este libro, el caso Schroeder, ¿no? Eh, Entonces es ahí que está, por si es que quieren leerlo digital. Pero en realidad tendría que haberlo leído ya, ¿no? El caso se conoce, vean, como sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Schreber, ¿no? El apellido del paciente, ¿no? Paul Schreber, ¿no? Entonces el primer texto del dossier, pues si ustedes quisieran verlo en digital. Igual el caso está es de fácil acceso en plataformas, en internet, ¿no? Y lo tienen en su dossier del lugar, está ahí fotocopiado, del lugar del que ustedes tendrían que haber eh, leído, ¿no? El caso. Hemos estado trabajando, el último encuentro que hemos tenido, estas diferencias entre la clínica psiquiátrica y la clínica psicoanalítica, ¿no? Vamos a ir planteando diferencias en el enfoque, ¿no? Y cómo es que se han ido diferenciando estas dos formas de clínicas y de psicopatologías, ¿no? A partir precisamente del objeto de estudio que cada uno de estos tenía, ¿no? Entonces, la psiquiatría siempre enfocaba por el tema de la enfermedad mental, que ahora se conoce como trastorno mental, y con una hipótesis teórica de que el asidero de estos trastornos es pues el funcionamiento orgánico, ¿no? Es decir, el cerebro o los neurotransmisores, etcétera, pero siempre remitido a una cuestión orgánica, ¿no? Porque la psiquiatría es una especialidad de la medicina, ¿no? Y la medicina es asimismo una especialidad o una aplicación de la biología, ¿no? Por tanto, el médico su marco teórico está sostenido en la biología como tal, ¿no? Y la biología, por supuesto, es el estudio de la vida de los organismos vivos. Por tanto, un trastorno mental o una enfermedad mental va a ser siempre reducida a la cuestión orgánica, ¿no? A lo orgánico vivo. Y se le atribuyó por eso desde siempre al cerebro, ¿no? Seguimos con esa idea actualmente, ¿no? Psiquiatras aludiendo a que se trata de alguna falla o algún problema a nivel cerebral. Pero bueno, ya saben ustedes que hace mucho que la psiquiatría ha dejado de explicar la etiología, ¿no? Están esperando más aportes teóricos o alguna nueva teoría que explique probablemente la etiología, pero por ahora no es su preocupación más importante, ¿no? Eso ha determinado un tipo de psicopatología y también, por tanto, un tipo de tratamiento, es decir, un tipo de tratamiento clínico, ¿no? Que es sincrónico, acumulativo, ¿no? A partir de localizar un conjunto de síntomas, etcétera, ¿no? Y esto produce un efecto muy interesante, ¿no? Los criterios que se han tenido y que están presentes, por ejemplo, en el DSM para diagnosticar un trastorno son de carácter universal, ¿no? Es decir, para todos lo mismo, ¿no? Es decir, para todos los bipolares uno las mismas características, los mismos criterios, ¿no? Para todo trastorno depresivo mayor, las mismas características, ¿no? Entonces se ha terminado produciendo una clínica
que está inscrita en la categoría universal, para todos esos, ¿no? Sí, sí, hay que diagnosticar a alguien con trastorno de estrés postraumático, debe cumplir los requisitos, ¿no? Que están ahí expuestos en el manual, y a mayor cumplimiento de los requisitos, entonces no hay duda de que se trata de ese trastorno. Pero ese criterio o ese diagnóstico es idéntico para alguien que le ha sucedido un trauma, ¿no? En Japón que acá en Vinto, ¿no? Entonces, para todos los mismos criterios, ¿no? Entonces, es una clínica también que introduce una lógica universalista, que es propio de la medicina, ¿han visto? Una apendicitis a nivel médico tiene determinados síntomas que son iguales para cualquier sujeto humano en cualquier parte que se encuentre, ¿no? Tiene que pasar por los mismos síntomas para poder diagnosticar una apendicitis, por ejemplo. Entonces, la misma lógica se aplica a los trastornos mentales, ¿no? Para todo esquizofrénico, tales criterios, ¿no? No hay variantes, entonces tenemos una lógica universalista, ¿no? Generalizable. Por otro lado, el psicoanálisis, ya saben ustedes, por su lógica, ¿no? Es de trabajar la psique, ¿no? No el trastorno, sino el psiquismo y lo que luego Lacan va a llevar la estructura clínica, ha producido otra psicopatología, ¿no? Y otra clínica, ¿no? Que es más diacrónica, ¿no? Es decir, que tiene que incluir el síntoma en el articulado a la historia del sujeto, ¿no? No se puede pensar un síntoma como una unidad temporal, ¿no? Fuera de la historia o la relación histórica con la vida del sujeto, ¿no? Ese síntoma está articulado a momentos, episodios de la vida, etcétera, donde precisamente por esos momentos de la vida se ha producido este síntoma y no otro. Y produce otra clínica, ¿no? Que es más de exclusividad, ¿no? De localizar los elementos diferenciales, ¿no? Y considerando y respetando la diversidad de los síntomas, ¿no? Que los síntomas pueden ser muy cambiantes, distintos, y eso es lo que comprobamos todo el tiempo en el consultorio, ¿no? Que los síntomas son muy variados. A pesar de que el sujeto responda a una estructura clínica, digamos, histérica, sus síntomas son distintos a los de otra histérica, ¿no? Comparten la estructura clínica, pero el síntoma es siempre diverso. Y eso ha producido una clínica que no es universal, no podemos decir para todos los sujetos obsesivos. Sí, se puede hacer eso, se puede plantearlo así, pero la presentación de ese obsesivo es totalmente distinto a otro, ¿no? A pesar de que el síntoma sea ideativo, el fantasma sea oblativo, el deseo sea imposible, estoy hablando de la neurosis obsesiva, ¿no? De algunas características, solo como para darles unos ejemplos, la forma en la que ese obsesivo trae ese su deseo, su síntoma, etcétera, es totalmente singular a otro, ¿no? No tiene nada de relación con o equivalencia con otro. Por eso los síntomas son diversos entre pacientes, pero también los síntomas en cada paciente, ¿no? Porque el paciente puede tener varios síntomas y todos son diferentes ahí mismo, ¿no? En esa misma persona. Y entre otras personas, los síntomas también son totalmente variados, ¿no? Distintos. Y eso produce una clínica que no es universal, sino singular, ¿no? Pues tenemos la clínica psiquiátrica, que es una clínica que se maneja del universal al particular, ¿no? Y la clínica psicoanalítica que se maneja de singulares a particulares, ¿no? Poder decir, toda histérica tiene el deseo insatisfecho es una especie de enunciado particular, pero que se ha extraído a partir de observar, escuchar, sobre todo casos singulares, ¿no? Singulares todos. Entonces se mueve entre singular y particular el psicoanálisis y la psiquiatría entre universal y particular. Estas categorías, universal, particular, singular, son categorías aristotélicas, ¿no? Son categorías lógicas que Aristóteles introduce, con los que empieza a construir un montón de referencias lógicas, ¿no?
No sé si las han estudiado, las conocen, pero bueno, no son nada complicado. Probablemente en el colegio también han visto estas categorías que sí se estudian, pero no es nada complicado, ¿no? Universal es para todos, lo mismo para todos, ¿no? O particulares algunos y singulares uno por uno, ¿no? Y se puede aplicar a cualquier cosa, pero hay cuestiones en la vida que sí son universales, ¿no? O responden al universal, ¿no? Por eso podemos tener enunciados universales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir cosas así como todos los seres humanos son hablantes, ¿no? Un universal. Para nombrarte humano, tienes que poder estar atravesado por el lenguaje y usarlo, ¿no? Hablar, ¿no? Si no hablas, no eres humano, ¿no? Eh, y eso es un enunciado, podemos decir, universal, universal, ¿no? Un enunciado particular, por ejemplo, es cualquier enunciado que incluya el algunos, ¿no? Es decir, algunos humanos, podemos decir, ¿bien? ¿No? Hablan con señas, ¿no? Particular. Caso de los sordomudos, por ejemplo. O algunos humanos tienen un modo de hablar que no incluye el lenguaje, por ejemplo, en el caso de los autistas, ¿no? El lenguaje oral, pero que tiene su forma de comunicarse, hacerse entender o querer mandar un mensaje al otro sin necesidad de pasar por el lenguaje oral, ¿no? Esos son particulares, particulares, ¿no? O definiciones particulares, ¿no? Y un singular, ¿verdad? Sería el uno por uno, ¿no? El uno por uno. Juan habla de esta manera, ¿no? María siempre utiliza malas palabras cuando habla, ¿no? Pues singulares. Pero son categorías que se utilizan todo el tiempo en la vida cotidiana y ustedes organizan el mundo a partir de estas categorías, clasifican cosas en universal, particular, singular, ¿no? Que no estén todo el tiempo conscientes de estas categorías, las usan porque son categorías lógicas, ¿no? Y a medida que un niño va creciendo, va entendiendo que hay cosas en el mundo que son universales para todos. Hay cosas que son particulares que algunos sujetos o el mundo, algunos seres o cosas van a cumplir esas características. Y hay singulares. Lo más difícil es pensar la singularidad, ¿no? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a pensar en universales, ¿no? ¿No? Todos los perros muerden, ¿no? Todos los cisnes son blancos, ¿no? Cosas así. Es más difícil pensar ya particulares, ¿no? Algunos perros muerden, algunos cisnes son blancos. Y la singularidad es mucho más difícil, ¿no? El cerebro no está acostumbrado a pensar en la singularidad, es decir, cómo muerde cada perro, ¿no? Su forma de morder y cómo cada cisne, la blancura de cada cisne, ¿no? Y es más difícil, ¿no? Pensar en la singularidad. Por eso normalmente la gente no capta que cada ser humano es totalmente singular, ¿no? Tiende a hacer generalizaciones, ¿no? Es que todos los salteños son así, es que todos los cochabambinos comen mucho, ¿no? Entonces tendemos a hacer generalizaciones, es decir, manejarnos dentro de la categoría universal, ¿no? O particular. La singularidad, pensar que todo es singular, es siempre una dificultad, pero llegado el caso, de verdad, todo es singular, todo, ¿no? No hay dos perros iguales, no hay dos piedras iguales, no hay nada que sea idéntico a otra cosa, salvo cuando se producen en serie, ¿no? Botellas, ¿no? En una fábrica que salen todas idénticas, bueno, ahí, pero ni aún así, quizás las botellas deben ser idénticas, ¿no? Unas a otras. Pero nuestro cerebro ya falsea, ¿no? La realidad reforcejea el pensamiento para armar siempre conceptos tendientes a la universalidad, ¿no? Pensar la singularidad siempre es un desafío. Y el psicoanálisis se mueve en esa categoría, ¿no? Pensar siempre caso por caso, y un caso no es idéntico a ningún otro, es totalmente diferente, y eso tiene ¿no? Produce una especie de cambio de chip, ¿no? En la forma de pensamiento y otra clínica, ¿no? Eh, y es por eso interesante, ¿no? Hay pacientes que llegan al consultorio, te cuentan una que otra cosa, etcétera, y te dicen, usted ya debió haber visto pacientes así, ¿no? Usted ya debe saber cómo resolver esto que me está pasando.
¿no? Piensa que podemos llegar a ser expertos, ¿no? Llega alguien y dice, ¿cuántas anoréxicas tiene usted? ¿No? 100, 1000, entonces usted debe saber de la anorexia, ¿no? Debe ser un experto en la anorexia. Pero lo que no captan es que los casos que vemos son singulares. Así que lo que usted me cuenta es usted, ¿no? No importa si he visto 20 anoréxicas, 100, 1000, la que viene a consultar es totalmente diferente a las demás. Es decir, que lo que me han contado las otras de su anorexia no es lo mismo que lo que me va a contar usted. La intervención no es la misma tampoco, ¿no? Lo que funcionó para una no funcionará para la otra, ¿no? Entonces es distinto, ¿eh? Por el caso por caso, ¿no? Y es a partir de eso, por eso que como estamos haciendo esta transición ahorita de pasar de la clínica o la psicopatología psiquiátrica a la psicoanalítica, es por eso que vamos a ver un caso, ¿no? Un caso, ¿ya? No, uno. No necesitamos ver 20, 50 casos. Uno. Porque la lógica del psicoanálisis es la singularidad, ¿no? Entonces vamos a ver un caso y con ese caso vamos a intentar teorizar un par de cosas y hay que ver hasta teniendo otro caso si este otro caso cumple con lo que se teoriza en el primero. ¿Qué es lo que hace Freud? ¿Bien? Freud va a agarrar este libro, ¿no? De Paul Schroeder, un abogado relativamente reconocido en Alemania en su época, que quedó internado, ¿no? En un hospital psiquiátrico, que ya habrán leído por qué, qué le pasó, etcétera, ¿no? Y construye ahí en su desencadenamiento psicótico un delirio. Y a partir de este único caso, ¿no? Freud empieza a armar una teoría, ¿no? Sobre la psicosis. Va a plantear el mecanismo de la psicosis, va a explicar qué es lo que produce la psicosis, y cómo la psicosis se resuelve, ¿no? El tema del desencadenamiento con un solo caso, ¿no? Por eso no es necesario 20 ni 30 ni nada, que es el caso de la psiquiatría, ¿no? Hay que ver un montón de casos para poder extraer los criterios que arman un tipo particular de trastorno. Acá no. Acá con un solo caso, Freud se anima a decir esto pasa en la psicosis. Y lo único que se hace es comprobar eso, ¿no? Ver otros casos de psicosis y ver si lo que se dijo a partir de un caso se aplica a otro, y a otro, y a otro, y a otro, ¿no? Y ahí se empieza a concluir. Hasta que aparece un caso que por eso refuta los anteriores y hay que modificar la teoría, ¿no? Entonces el psicoanálisis avanza así. Avanza de los casos, a partir de los casos, y de ahí se teoriza. Por eso no es en realidad una teoría, es una clínica, ¿no? Pues a partir de ver casos, escuchar pacientes que se construye el armado teórico. Entonces es diferente, ¿no? Casi podríamos decir que utiliza un método más inductivo, ¿no? Mientras que la psiquiatría utiliza quizás un método más deductivo, que es el método privilegiado de la ciencia, ¿no? La deducción, ¿no? Hasta en eso se varía la psiquiatría del psicoanálisis. Entonces, este casito es muy interesante, es el caso más importante que Freud analiza en relación a la psicosis, pero no es un caso que él lo ve, ¿no? No es un caso que él escucha, lo examina, lo analiza, es un caso que lo lee. Porque Schreber se pasa como 10 años internado en un hospital psiquiátrico, en esos 10 años construye un delirio, 10 años le toma, armar un delirio que lo va a estabilizar, y luego le van a dar de alta. Pero durante esos 10 años, algo que también lo estabiliza mucho es ir escribiendo unas memorias, ¿no? De lo que le va sucediendo a él con su delirio, con su psicosis, durante su internación en el asilo psiquiátrico. Entonces ese libro se publica, ¿no? Va a terminar siendo publicado y a partir de esa publicación, Scherer se estabiliza un poco, ¿no? Su delirio y la publicación son importantes para su estabilización. Y ese libro le llega a Freud, ¿eh? Ya está editado y demás, y Freud tiene acceso a ese libro porque se puede conseguir. Y leyendo ese libro es que Freud analiza la psicosis, ¿no? Entonces, Schreber no es, legalmente hablando, un paciente de Freud, ¿no? Sino que es un análisis que se hace a partir de la lectura, ¿no? De la lectura del caso. Bueno, este caso lo han leído, es muy interesante, es complejo, ¿no? Como el
Vamos a ver por eso cómo desencadena él tres momentos distintos de su historia, momentos coyunturales muy llamativos. Antes de eso, su vida era, digamos, entre comillas, poco corriente. Era un sujeto que no había llamado la atención casi en nada, parecía un tipo normal, trabajador, casado, nunca tuvo hijos, eso es algo que él menciona, ¿no? Que le queda como un pendiente, como algo ahí que lo que no pudo realizarse, ¿no? En su función de ser padre, y que por cuestiones de la vida, ya estando muy grande, él, ¿no? Ya adulto, una edad muy alta, muy elevada, recién desencadena sus hijos, ¿no? Que podía nunca haber sucedido, ¿no? Podía haberse evitado el desencadenamiento si no le pasaba lo que le pasó a él, ¿no? Lo que lo nombran, ¿no? Presidente de la Cámara, del Tribunal, etcétera, ¿no? Entonces, y luego de eso, de ese desencadenamiento, aparece un delirio tremendo, ¿no? Tremendo, enorme, eh, se va haciendo cada vez más sofisticado, más complejo, ¿no? Que va mutando, ¿no? Primero de Fleschig, que cree que es una homicida, el doctor Weber, que le quiere hacer algo así un poco sexuoso, ¿no? Sexual con él, los enfermeros del hospital, hasta Dios, ¿no? Que también le quiere hacer algo sexual, hasta llegar a un punto de decir que él va a ser la mujer de Dios, ¿no? Y es un proceso largo, ¿ver? Años, pero lleno de elementos, ¿no? Los nervios divinos, el alarido y la emasculación. Un montón de elementos que ustedes han venido a leer y ver la sofisticación del armado de ese delirio en este caso, ¿no? Y luego viene una explicación teórica del texto, ¿no? Donde predice cuál es la causa de esta psicosis, ¿no? Por qué cree que ha pasado lo que le ha pasado y ese delirio hacia dónde apunta y por qué lo estabiliza, ¿no? Entonces está muy, muy, muy bueno el caso para ir trabajando la psicosis, ¿no? La lectura que tiene el psicoanálisis de la psicosis y sobre todo para ver por eso la influencia del caso único, singular, ¿no? No es un caso trabajado por Freud, es decir, no es un caso que Freud lo escucha, sino que lo lee, porque el método psicoanalítico implica como técnica la escucha, ¿no? Se oye, se escucha. En cambio, la psiquiatría utiliza mucho la observación. Mira, mira el psiquiatra, ¿no? Mira comportamientos, conductas, ¿no? Se llama eso signo, ¿no? Y cuando el paciente habla, se llama esos síntomas. Pero también a partir de la mirada del médico es que se extraen las conclusiones, ¿no? Porque de lo que él tiene acceso y está observando. En el psicoanálisis, la observación es importante, pero no es tan importante ni lo principal, ¿no? Lo más llamativo, importante es la escucha, ¿no? Escuchar al paciente lo que dice, cómo lo dice, de qué forma, con qué palabras, por qué dijo esta palabra y no otra, ¿no? Ese es el valor de la escucha, ¿no? Escrutar, ¿no? Localizar ciertos significantes, ¿no? Que dan cuenta de ese sujeto que estaría hablando. Entonces, las técnicas de aprendizaje son distintas, ¿no? Entonces, con este casito avanzaremos para ver la importancia del caso único y ya podemos a trazar un par de cuestiones en relación a la psicosis. Es muy importante que ustedes conozcan el delirio, en el caso Schreber, eh, porque es a partir de ahí que el próximo semestre ya se usa este caso como, ¿no? Como dado ya por leído y estudiado y ya se lo usa para trabajar también la psicosis, ¿no? Entonces, este caso tiene que estar bien leído para que el próximo semestre ya no se lo tengan que leer de nuevo. En todo caso, ya está por eso trabajando. Y ustedes tienen ahora que hacer un control de lectura en este caso, ¿no? Control de lectura que tienen que subir a la plataforma hasta la hora de la finalización de la clase. Como ya está leído el caso, lo que tienen que hacer es empezar a escribir, ¿no? El caso.
ya saben que tampoco esta práctica está validada por el uso de la inteligencia artificial. O sea que cualquier variante o uso de algún dispositivo, ¿no? Mecanismo electrónico en el sentido de búsqueda, ¿no? Electrónica vía Google, Internet, IA, digamos, ¿no? O YouTube, lo que sea, queda directamente anulado el trabajo. Y ya saben que es muy fácil darse cuenta de eso porque uno conoce el texto, ¿no? Conozco muy bien el texto y a veces la IA te saca otros términos o te lo explica de otra forma que no es lo que está en el texto, ¿no? Y que tampoco es la forma de expresarse de ustedes. Entonces es muy fácil verificar que el trabajo ha sido copiado. La práctica implicaba leer el caso y ahora responder estas preguntas, ¿no? Eh, y enseguida se los voy a dar. Y otra cosa, poniendo entre paréntesis ahorita todo esto, es la solicitud que me han hecho de un trabajo práctico extra para aumentar el puntaje de la nota del segundo parcial, ¿no? Se puede hacer eso, es posible, un trabajito extra para aumentar la nota de las prácticas, ¿no? No se puede aumentar la nota del examen, ¿no? El examen ya está calificado, se les ha devuelto, han observado su calificación y eso es lo que han sacado, ¿no? No es que eso está así, no, el examen ya no se puede modificar, porque se tiene que presentar a la oficina del DARA en la universidad, que no se puede alterar ya esas notas, ¿no? Con problema. Y lo que sí se puede es aumentar la nota práctica. Bueno, entonces he decidido que los dos casos que han ustedes trabajado con el DCM, ¿no? Los suban, si se han hecho el diagnóstico, los suban a la plataforma, ¿no? Al Moodle. Está habilitado en la sección del segundo parcial, se los voy a presentar aquí también de nuevo, ¿no? Aquí lo tenemos, acá, en la sección del segundo parcial, a ver, vamos al segundo parcial, aquí dice contenido segundo parcial, un par de libros, ¿no? Aquí están las evaluaciones, aquí no está evaluado eso, pero vean, si ustedes bajan, tenemos el informe de la película de Hombre Mirando al Sudeste, el cuestionario de esquizofrenia, la exposición de los trastornos del estado de ánimo y el TikTok que han hecho de los trastornos de ansiedad y los trastornos de personalidad, ¿no? Acá voy a colocar, en realidad está más abajo, a ver, pero vamos a seguir viendo, contenido final. Actividad de evaluación está el análisis comparativo que ustedes han hecho entre el DSM-4 y el 5 buscando distintos trastornos, el informe diagnóstico de Birgit, y aquí, ¿ven? Aquí dice análisis de casos DSM-4. Claro, está aquí por las fechas, ¿no? Acá, ¿ven? Acá, el control del caso Schreber que tienen que hacer hoy día, está aquí, ¿no? Y vamos a modificar esto para que se suba hasta las 14:15, que es la hora de entrega, a ver si puedo bueno, esto es para lo que tengo. Pero vean, acá tienen análisis de casos de CM4, ¿no? Lo que estamos en el otro curso, a ver, están bien entrados ustedes, pero pues existen. Entonces tienen que ir a contenido final, ahí está, contenido final. Así, casos Schreber, vean aquí dice que tienen que entregar hasta las 2:15. Acá dice análisis de casos de zona 4 para entregarlos el 29. Vamos a cambiar eso, 29 de abril, ¿no? Vamos a modificar para que sea hasta, estaba puesto para el 29 de abril. Pero en realidad ustedes lo van a poder entregar hasta el 7 de mayo, ¿ven? Hasta el 7, que sería el jueves, lo pondremos hasta el viernes, 8 de mayo, hasta las 8 de la noche. Entonces, hasta este viernes 8 de mayo, 8 de la noche, ustedes pueden subir los casitos que han resuelto, ¿no? Pensando en el examen en relación al DC, con el DC. Esos dos casos suban, ¿no? Entonces, esos dos casos los voy a considerar como aumento de la nota práctica. Si sus diagnósticos están bien hechos, etcétera, de los dos casos les aumentaré la nota
al segundo parcial, ¿no? Está en el área del examen final ya, ahí está, pero va a sumarles al segundo parcial. Bueno, ese va a ser el trabajo extra, ¿no? Luego tenemos el caso Schreber y listo, no hay más trabajos prácticos. El último es presentar los resultados de su investigación clínica, es de lo que están haciendo en el geriátrico, ¿no? Con esto se acabó el semestre. Sobre el geriátrico también decirles que lo vamos a terminar ya esta semana que viene. Probablemente la otra va a ser como para ir a despedirse, si es necesario, si no, todavía no. Pero vamos a considerar eso con Dorimar, vamos a ver qué condiciones está la institución, cómo nos están tratando para ver si vale la pena ir una semana más. Si no, ya se acaba este viernes, probablemente, ¿no? ¿No? Eso estamos haciendo, eso es lo que tienen que hacer ahorita ustedes, por ahora resolver las preguntas del caso Schreber, ¿no? Para el control del club. Bueno, y ahora, en ese sentido, les doy las preguntas, ¿no? ¿No? ¿Qué van a hacer? Entonces, van a hacer, responder tres preguntas. Mm, la primera es describir o localizar los desencadenamientos en el caso, ¿no? Yo les digo que son tres, ¿no? Pero no sé si los han ubicado. Por ahí, han ubicado uno, dos, ¿no? Pongan los que ustedes hayan ubicado en el caso. O sea, buscan en el texto y colocan. Pasó esto y ya escriben. Chévere, le llamaron por teléfono. Así, ¿viste? Lo van a ubicar en el texto y lo ponen en cada lugar, en cada respuesta, la página. Entonces dicen, si pasó esto aquí, 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 cuando ustedes creen que fue el desencadenamiento, entre paréntesis, página 37. ¿De qué parte? Porque voy a verificar si eso está en la página 37, ¿no? La otra pregunta es que hagan un brevísimo resumen del delirio, ¿no? Cómo avanza ese delirio. Brevísimo, o sea, con sus palabras, ¿no? Primero empieza así, luego va pasando esto, luego aparece el tema de los nervios divinos, cómo Dios se le aparece, ¿no? Se ausenta, el curso del delirio, para que ustedes tengan un resumen hecho por ustedes, cómo avanzó el delirio, ¿no? Como empieza en un punto y termina en la mujer de Dios, que va a crear una nueva raza de hombres. Pequeño resumen del delirio. Y la última pregunta es la explicación del mecanismo, ¿no? Psíquico de la psicosis. Explica el mecanismo psíquico de la psicosis propuesto por Freud, ¿no? Propuesto por Freud. Que Freud lo explica a partir de una frase, ¿no? Que en realidad es un núcleo, dice Freud, que es un núcleo homosexual, ¿no? Yo amo a un varón, ¿no? Yo amo a un hombre. Y cómo a partir de esa frase, yo amo a un varón, empieza a haber unas inversiones, ¿no? Inversiones. Yo no lo amo, yo lo odio, él me odia, delirio persecutor, ¿no? Yo no lo amo, él me ama, ella lo ama, ¿no? Esas inversiones. Eso explica, ¿no? Todo con página, ¿no? Ponen en tal página, ponen, eso por escriban. Es muy fácil responder la pregunta 3 porque hay que ir solo a la parte del texto donde eso está explicado. El que lo ha leído el texto, porque va a ser muy fácil, lo tiene que ubicar y empezar a copiar esas inversiones, ¿no? Cómo hace Freud para explicar cómo se va invirtiendo ese núcleo homosexual, cómo Scherer se defiende de ese núcleo homosexual haciendo esta especie de inversión del verbo, del sujeto, y nada más, ¿no? Eso sería el control de lectura. Lo tienen desde ahorita para empezar a hacerlo, ¿no? Y subirlo a la plataforma hasta la hora de finalización de la clase. ¿Mm? Bien, manos a la obra. El lunes ya entramos a ver los tres requisitos lacanianos. Lleve su dossier porque vamos a trabajar con un texto que está incluido ahí. ¿Mm? Bueno, manos a la obra. Nos vemos. Chao.